Buenos días, soy Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Colombia. Para mí es un honor estar ante ustedes en esta rueda de prensa virtual para presentar las observaciones de la visita de trabajo a Colombia. Me acompañan el comisionado Joel Hernández y el comisionado Estuardo Ralón, quienes hicieron parte de la delegación, así como la comisionada Yulisa Mantilla, primera vicepresidenta, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, y Soledad García Muñoz, relator especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También me acompañan Tania Renaud, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las secretarias adjuntas, María Claudia Pulido y también Marisol Blanchard, junto con todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva. Durante la visita de trabajo realizada entre el 8 y el 10 de junio del presente año, la delegación tuvo como objetivo verificar la situación de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril pasado. Durante su estadía, la delegación visitó Bogotá, Cali, Tuluá, Buga y Popayán, donde sostuvo reuniones con autoridades de las distintas ramas del poder público y organismos de control a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Asimismo, se reunió con diversas víctimas de violación a los derechos humanos, personas defensoras, organizaciones de mujeres, afrodescendientes, indígenas, periodistas, representantes de movimientos sociales, gremios empresariales y agentes de la fuerza pública. Del mismo modo, se reunió con la representación de la Oficina de Naciones Unidas y representantes del cuerpo diplomático. En el periodo recibió a lo menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas. Corresponde agradecer al Estado de Colombia por la invitación y a la sociedad colombiana por su disponibilidad y por toda la confianza depositada en la Comisión. Asimismo, la CIDH aprecia y valora la cobertura de las y los periodistas antes, durante y con posterioridad a la visita, lo que da cuenta de su carácter histórico. Quiero aprovechar esta oportunidad también para agradecer a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva, quienes fueron a la visita, quienes prepararon la visita, quienes tomaron testimonio, quienes registraron cada una de las informaciones y testimonios recibidos y que han hecho posible llegar a este día con este documento, con el video que acabamos de presentar y la conferencia de prensa para dar la voz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero hacer un reconocimiento al gran trabajo que ha hecho el equipo. El documento de observaciones que hoy presentamos da cuenta de los antecedentes de la protesta social en Colombia y las jornadas de manifestaciones iniciadas el 28 de abril. Presenta hallazgos sobre graves violaciones a los derechos humanos, en particular respecto del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de manifestantes, así como otras situaciones que ponen en riesgo la protesta social. Informa sobre afectaciones a derechos fundamentales de terceros, a bienes públicos y privados protegidos en el contexto de las protestas. Hace consideraciones sobre los cortes de rutas y la utilización de Internet como espacios de protesta y formula un abanico de recomendaciones al Estado. En cuanto a los antecedentes, la Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y de la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a la protesta, tales como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza extrema y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular educación, trabajo y salud. De las 12.242 jornadas de protestas reportadas por el Estado a la Comisión en el marco del paro nacional, en el 89% no se registraron hechos de violencia. Esta información coincide con reportes de la sociedad civil, en los que se indica que las jornadas de protesta han sido mayoritariamente pacíficas. La Comisión Interamericana destaca la masiva participación democrática de la ciudadanía en asuntos públicos a través del ejercicio del derecho a la protesta pacífica, que ha cumplido un rol esencial en dar visibilidad a reclamos que requieren ser atendidos y voces que deben ser escuchadas por la sociedad.
Aun cuando los reportes oficiales indican que solo en un 11% de los eventos de protesta se derivaron en disturbios o acciones violentas, la Comisión destaca que estos presentaron graves afectaciones a los derechos humanos, tanto de manifestantes como de personas ajenas a la protesta y servidores públicos. La Comisión constató con suma preocupación la existencia de un clima de polarización. Este fenómeno está presente en diferentes sectores sociales y se manifiestan discursos estigmatizantes que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La Comisión encuentra dichos recursos especialmente preocupantes cuando provienen de autoridades públicas. En cuanto a las principales violaciones a los derechos humanos observadas en el contexto de la protesta, la Comisión Interamericana recibió información sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia con base en la discriminación étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, denuncias de desaparición, el uso de la asistencia militar de manera inadecuada, aplicación de facultades disciplinarias en contra de personas electas para cargos públicos, así como la utilización de la jurisdicción penal militar. En primer lugar, la Comisión destaca la violación al derecho a la vida y a la integridad personal. La Comisión constató que de manera reiterada en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En muchos casos, la actuación incluyó la fuerza letal. La Comisión Interamericana recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali y distintos municipios del Valle del Cauca. La Comisión condena el alto número de pérdidas de vidas humanas en el contexto de las protestas, sin perjuicio de las diferencias existentes en las cifras reportadas por el Estado y la sociedad civil. Sobre esto, en tanto que el Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos reporta 54 personas fallecidas al 24 de junio, la sociedad civil da cuenta de 84 personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena toda muerte de una persona manifestante como resultado del uso de la fuerza por parte de agentes estatales del Estado. Por otra parte, el Estado reportó en su informe que 1.106 civiles y 1.253 policías resultaron lesionados, particularmente en las ciudades de Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán. Por su parte, las organizaciones que conforman la campaña Defender la Libertad registraron 1.790 personas heridas, de las cuales 84 han sido víctimas de lesiones oculares. En cuanto al derecho a la libertad, organizaciones de la sociedad civil reportaron que 3.274 personas habrían sido detenidas en el marco de las protestas. Preocupa particularmente a la Comisión Interamericana el alto número de denuncias sobre la desaparición de personas. La Defensoría del Pueblo informó que recibió 783 reportes de personas no ubicadas. Por su parte, el Estado indicó que al 15 de junio se mantenía activo el mecanismo de búsqueda urgente por 84 casos de personas reportadas como desaparecidas. En ese sentido, llama poderosamente la atención de la Comisión Interamericana que, según la información aportada por el Estado en el marco de las protestas, se realizaron más de 7.020 detenciones de personas a través de la figura jurídica denominada traslado por protección. La CIDH recibió denuncias sobre situaciones de violencia e inclusive tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían configurar tortura y que habrían sido realizadas bajo la figura del traslado por protección. Respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Comisión recibió información de la Defensoría del Pueblo, según la cual se habían registrado 113 hechos de violencia basada en género y orientación sexual por parte de la fuerza pública, salvo un caso. De estos casos, 99 ocurrieron en contra de mujeres y 3 en contra de personas LGBTI. Asimismo, se reportaron hechos de violencia sexual en contra de mujeres, de las cuales una es policía y otra es periodista. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia de género perpetrada por agentes del Estado es un mecanismo de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI.
La comisión señala con especial preocupación que algunas de esas personas eran jóvenes. Adicionalmente, la comisión tuvo noticias de violencia étnico-racial que tiene su representación en que algunas zonas con más tensión social en el marco de las protestas se concentran en comunidades étnicas. Organizaciones de la sociedad civil afirmaron que al menos 82 personas afrodescendientes entre 3 y 60 años habrían sido víctimas de represión por parte de la fuerza pública durante las protestas. En Cali y Yumbo, con gran presencia de población afrodescendiente, de las 39 personas fallecidas, 11 serían de ese origen racial. Igualmente se tuvo conocimiento de violencia en contra de personas indígenas, como los 50 ataques en contra de la Minga nacional, social, popular y comunitaria. Además, han denunciado 2 fallecimientos, 3 agresiones físicas, 159 hostigamientos y 21 presuntas víctimas de atentados en el marco de las protestas sociales. En cuanto al derecho a la libertad de expresión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la Comisión recibió reportes de violación contra periodistas y medios de comunicación que fueron víctimas de diversos ataques y limitaciones a su labor informativa, agresiones físicas, amenazas relacionadas con su labor en la cobertura de las protestas, robos y eliminaciones de material documental, hostigamientos, obstrucción al trabajo periodístico, detenciones ilegales, ataques e instalaciones de medios de comunicación, entre otras. Igualmente tomó conocimiento sobre ataques, amenazas y hostigamiento a misiones médicas por parte de la fuerza pública, poniendo en riesgo la vida e integridad del personal de salud y de personas manifestantes heridas. Sobre la violación al derecho a las garantías judiciales, es objeto de preocupación de la Comisión que casos relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por policías, particularmente el SMAT, están siendo conocidos por la justicia penal militar, al considerar que se encuentran dentro de la noción de actos de servicio. El Estado indicó que hasta el 4 de junio la jurisdicción militar inició 12 procesos por presunto homicidio y 9 por lesiones personales en contra de integrantes de la Policía Nacional. La Comisión expresa su enérgica condena por las violaciones de derechos humanos registradas durante la protesta social y manifiesta su solidaridad con todas las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de las protestas y con sus familiares. Es necesario rendir un homenaje a quienes han perdido la vida, a las mujeres víctimas de violencia sexual, a las personas que fueron heridas y víctimas de lesiones oculares, recalcando que la importancia de la justicia y reparación para esas personas será imprescindible en el reconocimiento de la dignidad humana y para avanzar en un proceso de reconciliación social, diálogo y reafirmación del Estado social de derecho que tiene Colombia. Por otra parte, la Comisión Interamericana recibió información sobre graves afectaciones a derechos fundamentales de terceros y bienes públicos. En efecto, la Comisión tuvo noticias sobre la infiltración en las protestas por parte de grupos o sujetos que han efectuado actos violentos o vandálicos durante el transcurso de las manifestaciones, ocasionando cuantiosos perjuicios materiales y económicos. Resultan especialmente preocupantes para la Comisión los ataques e incendios provocados al Palacio de Justicia de Tuluá, al Instituto de Medicina Legal en Popayán y a la Gobernación de Nariño, las afectaciones a las instalaciones de la Fiscalía de Popayán y a la Alcaldía Municipal de La Plata, y los ataques a las instalaciones de diferentes personerías municipales. Asimismo, las afectaciones al abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en 26 departamentos y 311 municipios en el país. La Comisión expresa especial consternación por el fallecimiento de 2 bebés sucedidos debido a la falta de atención médica en el marco de las disrupciones ocasionadas por las protestas y la muerte de 3 agentes policiales. La CIDH condena todo acto de violencia, especialmente aquellos que afectan la vida e integridad personal y el transcurso de las manifestaciones pacíficas. En este sentido, hace un llamado al Estado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las protestas. En relación a los cortes de ruta, conocidos en Colombia como bloqueos,
la Comisión ha hecho una serie de consideraciones. Pudo observar que las consecuencias de ciertos cortes de ruta en Colombia han derivado en un profundo malestar y agotamiento en los representantes del Estado, en cuerpos policiales y en parte de la sociedad colombiana. La Comisión reconoce que este malestar se origina en serias afectaciones particulares y colectivas y condena que algunos bloqueos hayan comprometido gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la potabilización del agua, la salud, entre otros derechos esenciales. La CIDH encuentra preocupante que las inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de estos cortes de ruta conduzcan a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a las modalidades de protesta. Esto puede tener varias consecuencias. Por un lado, puede contribuir al escalamiento de la tensión social. Por otro, puede obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo. La Comisión reitera que la protesta es un derecho protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en determinadas circunstancias puede ser restringido, no en razón a su modalidad, sino a la gravedad de la afectación a otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, a la protesta libre de violencia, el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud. Al Estado le corresponde constatar en cada caso la gravedad de las afectaciones y asegurarse de que las eventuales restricciones atiendan estrictamente al principio de legalidad, persigan un fin legítimo y sean necesarias y proporcionales en una sociedad democrática. Para cerrar, la Comisión valora este momento como una oportunidad para el fortalecimiento del sistema democrático y la garantía de derechos humanos en Colombia. En consecuencia, con el ánimo de contribuir a este propósito, la Comisión formuló 40 recomendaciones al Estado colombiano. En esta oportunidad, por razones de tiempo, destaco las siguientes. En primer lugar, promover y reforzar desde el más alto nivel del Estado un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, en especial aquellos que han sido más afectados por la discriminación histórica, social y estructural del país. Respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población de conformidad con los estándares interamericanos. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de la investigación de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos, así como juzgar y sancionar a los responsables. De igual manera, reparar a las víctimas y sus familiares. Separar a la Policía Nacional y su SMAT del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares. Adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para todas las personas víctimas de violencia de género y discriminación étnico-racial en el contexto de las protestas sociales. Estos deben incluir mecanismos de denuncia, atención, investigación y reparación con perspectiva diferenciada e intercultural, de proximidad y de atención por personal especializado. Adoptar las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que dialogaron y testificaron ante la Comisión Interamericana durante la visita. Asimismo, abstenerse de tomar represalias o permitir que éstas sean tomadas por terceros en su contra. Fortalecer la garantía y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, particularmente los derechos a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, con un enfoque de igualdad y no discriminación, participación ciudadana y rendición de cuentas que favorezca la inclusión social y la creación de oportunidades. Finalmente, la Comisión advierte sobre los desafíos de derechos humanos que se pudiesen presentar en futuras movilizaciones sociales. El Estado de Colombia y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para conducir la situación actual hacia una nueva etapa de participación ciudadana.
Esto mediante un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población con el máximo respeto a los derechos humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho colombiano. Para dichos efectos, la Comisión insta al Estado a reforzar desde su más alto nivel un proceso de diálogo y reconciliación que incluya a todas las personas, que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad colombiana e incrementar la confianza en las instituciones estatales. La Comisión continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales, al tiempo que expresa su más amplia disposición para brindar asistencia técnica al Estado para el seguimiento de las recomendaciones, para lo cual anuncia la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia, que contribuye a la consolidación de la paz entre los diversos sectores de la sociedad y seguirá a disposición para acompañar en estos procesos de diálogo, cooperación técnica, apoyo a las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias.